de objetividad, la descripción minuciosa, el carácter sociológico, ¿no? Esos son los rasgos que sobre todo van a distinguir al realismo decimonónico. Muy bien. El vanguardismo rechaza el realismo decimonónico. ¿Y eso por qué? Hay una idea, ¿sí?, que tiene que ver con eh, el lenguaje literario. Para el vanguardista, ¿ya?, el realismo, así como otras expresiones tradicionales, ¿ya?, someten el lenguaje literario, poético, a objetivos que no son poéticos o que no son literarios, ¿no?, que no son estéticos, ¿no? Por ejemplo, el realismo, ¿no? El realismo emplea, ¿no?, la escritura literaria con la intención de describir la realidad y de analizar o de acercarse a esa realidad. Su objetivo es ese. Y entonces el arte, la escritura, es un medio a través del cual se acerca a esa realidad, ¿no? También hay que tener en cuenta que el realismo, recuerden ustedes, se sostiene sobre la base del positivismo, ¿sí? Y cuando hablamos de positivismo nos estamos acercando al cientificismo, nos acercamos al racionalismo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el vanguardismo es antirracionalista en esencia, ¿no? Y su antirracionalismo es absolutamente radical, ¿no? Es absolutamente agresivo. En ese sentido, ¿no?, el vanguardismo identifica el realismo decimonónico con el racionalismo, ¿no?, que condiciona o somete la expresión literaria, ¿no?, el lenguaje literario, ¿no? Entonces, por eso el vanguardismo rechaza al realismo decimonónico, ¿no? Porque ve ahí una forma de liberación del arte, ¿no? Porque, dicho en otras palabras, para el vanguardista, la esencia del poema o la esencia de un texto literario está en la forma de la expresión, ¿no?, en el lenguaje, ¿no? Por ahí es por donde aparece esa idea importante del arte por el arte, ¿no?, que es el que va a distinguir, ¿no?, en gran medida la literatura. A ver, un segundo. Ujú. Voy a apagar mi celular. Ya, ahora sí. Entonces, muy bien. Entonces, lo que sucede ahí es que el vanguardista rechaza el realismo porque, como repito, está de ese modo, ¿sí?, tratando de rescatar, ¿no?, la esencia del arte, ¿no?, alejarlo de la imposición racionalista, de la condición, ¿no?, a la que se somete en el arte tradicional. Entonces, vuelve esta idea del arte por el arte, ¿no? Entonces, vemos ahí nuevamente esa actitud iconoclasta, esa actitud de originalidad, de búsqueda, que es lo que va a marcar al vanguardismo. ¿M? Vayamos por la otra característica, por ejemplo, acá, el mundo del inconsciente, ¿m?, que va a ser un espacio o un ámbito que el escritor vanguardista va a explorar. Cuando hablamos del inconsciente, inmediatamente ustedes están pensando en el psicoanálisis, ¿no?, en Freud, ¿no? El inconsciente es uno de los conceptos claves de constitución de la teoría del psicoanálisis de Freud, que se origina o se establece, ¿no?, a inicios del siglo XX, ¿no? Eh, y resulta muy atractivo, sobre todo para muchas vertientes artísticas, y entre ellas está el vanguardismo. El inconsciente es un concepto que señala ese ámbito de nuestra subjetividad que permanece, digamos, alejado del pensamiento racional. El inconsciente es ese ámbito donde se recluyen o donde el pensamiento racional recluye, ¿no?, digamos, toda nuestra
naturaleza innata, todos nuestros instintos básicos, todas nuestras eh, expresiones, ¿no? que contrarían a esa lógica racional, ¿no? Entonces, para el vanguardista, ¿no? El inconsciente entonces se vuelve un ámbito muy importante porque es una dimensión que se contrapone al racionalismo, que se contrapone a la razón, a la conciencia, que es precisamente contra la cual el vanguardismo en gran medida también se constituye, ¿no? Entonces hace del inconsciente uno de sus espacios predilectos, la vanguardia, ¿no? En gran medida, las escuelas vanguardistas o los movimientos vanguardistas van a expresar este apego hacia lo inconsciente, aunque no lo expresen de manera directa, ¿no? Que sin duda el, el movimiento, ¿no? Que se nos viene a la mente inmediatamente cuando hablamos del inconsciente es el surrealismo, ¿no? O sobrerealismo. Pero hay otras expresiones, ¿no? Como por ejemplo en el dadaísmo, de igual manera, ¿no? Hay esta suerte de exploración de la etapa prerracional, ¿no? Del ámbito, pero también vemos ahí una suerte de rechazo, oposición al pensamiento racionalista, ¿no? Por principio. Ujú, muy bien, entonces, nuevamente vemos ahí actitud iconoclasta, ¿ah? Búsqueda de originalidad, un espacio nuevo, antirracionalismo, ¿no? Son expresiones que van a ir configurando el vanguardismo. Ujú. Muy bien, seguimos entonces con las siguientes características. Mm, muy bien, un segundo. Muy bien, y ahora nos corresponde hablar de una característica que es también muy importante y se refiere a la experimentación, ¿sí? Se refiere a la experimentación. Esta es sin duda una de las características más importantes, ¿no? A las dos anteriores que hemos señalado y que son, por supuesto, decíamos, claves, ¿no? Añadimos esta de acá. ¿Por qué es tan importante la experimentación? Porque recuerden ustedes, ¿no? En la vanguardia hay esta suerte de doble ímpetu, ¿no? Que la mueve, ¿no? A la vanguardia, que es el rechazo a todo lo anterior y la búsqueda de originalidad, ¿no? La modernización del lenguaje. Muy bien, esa exploración que nos lleva a la modernización o búsqueda de originalidad se va a desarrollar a través de la experimentación, pues el poeta eh, busca esa expresión nueva experimentando, probando recursos, ¿no? Llevando al lenguaje a extremos inéditos, insospechados, porque está probando, está explorando, está experimentando con el lenguaje, ¿no? Y eso no solamente tiene que ver con el lenguaje, es decir, con las palabras, mejor dicho, no solamente tiene que ver con ello, tiene que ver inclusive con dimensiones que en el arte tradicional, por decirlo de alguna manera, no eran considerados artísticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La dimensión del libro. El libro es un instrumento, ¿no? Que sirve como medio de comunicación, ¿no? Entre el autor y el lector, ¿no? El libro permite el tránsito de el poema, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de una visión tradicional, el libro es un intermediario, ¿no? Es un medio, repito. Pero para el vanguardista no. Para el vanguardista, el libro, la página impresa, ¿ah? Son también dimensiones de expresión estética, es decir, son niveles de la concepción estética. Una hoja impresa no es un medio, sino es un elemento poético también. Y eso lleva, por ejemplo, a la vanguardia, ¿sí? A explorar y aprovechar el nivel espacial del poema. Cuando hablamos del nivel espacial, estamos hablando de esta dimensión de la página impresa, ¿sí? Que considerándola dentro del efecto estético, ¿no?
nos lleva, por ejemplo, a plantear la idea del caligrama, ¿no? El caligrama, que sin duda ustedes han oído de él, que son poemas básicamente visuales, ¿no? Poemas que eh, dibujan, ¿no? La expresión que refiere la palabra, ¿no? En este poema que les estamos mostrando nosotros ahora, ¿m? Podemos, por ejemplo, encontrar, ¿m? Ahí, eh, un segundo, sí podemos encontrar, por ejemplo, esta incursión, ¿no? Esta incursión del poema, ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes acérquense por acá, ¿no? Si ustedes ven el poema, se dan cuenta que está formado, ¿no? Por un conjunto de líneas, ¿no? Que siguen más o menos el modelo, podemos decir, el modelo tradicional, ¿ya? Pero cuando llegamos aquí abajo, vemos que no hay una línea horizontal, sino que hay como una suerte de diagonal, ¿no? Y las letras están impresas formando esa secuencia, esa línea. Y cuando leemos, nos lleva, ¿no? En una dirección que forma la imagen de un libro, ¿no? Entonces, leemos y dice, los perfumes abren álbums. Entonces nos damos cuenta que aquí se está recreando la forma de un álbum. Pero ojo, si yo leo este poema en voz alta, el oyente jamás va a percibir esta idea que se expresa sobre el papel, porque solo se presenta en la dimensión impresa del poema. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de ese aprovechamiento de nivel espacial, ¿no? Hay una conciencia de esta dimensión de la página impresa que el artista vanguardista aprovecha para la creación poética, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo también, ¿no? Fíjense ustedes, hay unas letras que se han puesto una debajo de la otra y forman una palabra, ¿no? Si uno lo lee, tiene que leerlo de arriba, de abajo hacia arriba, dice un ascensor. Eso también es una importante innovación o exploración, porque noten ustedes que si bien no se está recreando la imagen del ascensor, como aquí se recrea la imagen del álbum abierto, aquí lo que se está recreando es el movimiento, ¿no? Acá en este punto se está recreando el movimiento, ¿no? Del ascensor, ¿no? Que asciende, ¿no? Se eleva. Entonces, fíjense, ¿no? Ya no es una imagen la que se está recreando aquí a través de este juego de tipografía, ¿sí? De impresión, sino que es el movimiento, ¿no? Es el movimiento, ¿no? Algo, una idea, repito, que solo la puede extraer un lector, ¿no? Y que solo se da en la página en blanco, ¿no? Entonces, eso es lo que va a marcar, ¿sí? De manera muy importante a la vanguardia, ¿no? Le da su carácter, le da su peculiaridad. Ujú. Muy bien. Vamos con una de las últimas características ya, que viene a ser la conciencia de vivir en una sociedad tecnológica, ¿sí? La vanguardia, ¿sí? Se va a desarrollar, decíamos, a inicios del siglo XX, que es una época eh, de gran ímpetu, ¿no? De la cultura de Occidente. Venimos del siglo XIX con la revolución industrial y estamos ingresando al siglo XX con un camino abierto enormemente hacia diversas posibilidades. Ese espíritu de modernidad, de impulso, el vanguardismo lo toma o lo capta de la cultura de la época y la traduce a través de la imagen de las máquinas, ¿no? Las máquinas serán en el mundo de la vanguardia el símbolo precisamente de esa sociedad tecnológica, de ese mundo de modernidad.
¿sí? Si leemos, por ejemplo, este poema, ¿m? En las primeras líneas, por ejemplo, nos damos cuenta la importancia que le da a esos elementos que reflejan, ¿no?, a la máquina, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, hoy la luna está de compras desde un tranvía, acá está el elemento, ¿no?, de un tranvía, el sol como un pasajero lee la ciudad. Las esquinas adelgazan a los viandantes y el viento empuja los coches de alquiler. Se botan programas de la luna, se dará la tierra, película esportiva, ¿eh? Acá se está aludiendo al cine, al cinematógrafo, que es otro elemento que simboliza a la máquina, ¿sí? Cuando hablamos de máquina no hablamos solamente de la fábrica, no hablamos también de estos aparatos, ¿no? Como por ejemplo los ascensores, que hace un momento estábamos viendo, ¿no? Los ascensores también como máquina. Entonces, es muy común en la vanguardia la presencia de este tipo de elementos que recrean en la mirada del artista de inicio del siglo XX, recrea el concepto o la imagen de la modernidad. ¿M? Entonces, de ahí su gran importancia. Ujú. Muy bien, vamos entonces ahora a la última característica de la vanguardia, que es el uso del verso libre, ¿no? El uso del verso libre. Primero, tengamos en cuenta qué es el verso libre. ¿Eh? El verso libre, como su nombre lo dice, es un verso que no se somete a ninguna métrica o ninguna estructura, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Recuerden ustedes cuando hablaban de la literatura española, de la literatura, ¿no? El modernismo, por ejemplo, los poemas, cuando hablábamos de esa literatura, presentábamos nosotros, por ejemplo, estructuras como el soneto, tercetos, cuartetos, ¿no? Que son un conjunto definido de versos, ¿no? Para empezar, el verso libre no sigue esa normativa, ese orden, esa tradición. Fíjense ustedes, por ejemplo, el poema que estamos presentando acá. ¿Ya? Los versos no se asocian en estructuras tradicionales. Aquí no hay cuartetos, no hay tercetos, no hay una misma medida del verso, por ejemplo, ¿no? Si tenemos nosotros un soneto en la poesía tradicional, el soneto se presenta eh, con versos de la misma medida. Regularmente son versos en decasílabos, ¿no? Versos de 11 sílabas, ¿no? Entonces, lo que encontramos aquí son versos de distintas medidas, si se dan cuenta ustedes, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo, fíjense ustedes, acá está uno de los versos más largos del poema y también uno de los más cortos, ¿no? Aquí con solo 3 sílabas. Y todos los demás no siguen ni al orden ni la medida de los versos tradicionales, ¿no? Entonces, esa es la idea del verso libre. ¿Por qué el verso libre es tan importante en la vanguardia? ¿No? ¿Por qué es tan distintivo? Porque el verso libre le permite al vanguardista la experimentación, ¿sí? Imagínense ustedes, vamos a hablar de Vallejo, vamos a hablar de Trilce, que es todo un laboratorio en la exploración del lenguaje. Vallejo jamás hubiera escrito Trilce en endecasílabos, en sonetos, en cuartetos, es imposible. Son formas que encorsetan el espíritu creativo, experimental, eh, exploratorio del vanguardismo, ¿no? Y entonces, con el verso libre, el vanguardista tiene absoluta eh, libertad, permítame repetir la palabra, absoluta libertad para explorar, ¿no? Para probar el lenguaje en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea del caligrama, lo que estábamos viendo acá con el álbum, el ascensor, serían inconcebibles con la métrica tradicional, ¿no? Solo es posible si partimos de la idea del verso libre, ¿no? Entonces, por eso el verso libre es la herramienta clave del vanguardismo, ¿sí? Y es distintivo del vanguardismo en ese sentido. Ujú. Muy bien, con esto concluimos las características del vanguardismo. Ajá, y nos vamos ahora a ver a
Eh, César Vallejo, sí, lo vamos a ver a César Vallejo, pero antes aquí les presentan a ustedes a autores icónicos, representativos de la vanguardia peruana. A la cabeza está Vallejo, luego le sigue Martín Adán, Carlos Oquendo de Amat, que es el autor de un poemario muy conocido, seguro por ustedes, que es 5 metros de poema. Además que es el autor de el poema que habíamos estado comentando. También está César Moro, Emilio Adolfo Westphalen y otros tantos más que podríamos mencionar también y que sostienen, ¿no? La idea de que en esta etapa del vanguardismo peruano, década de los 20, 30, estamos ante uno de los momentos más extraordinarios, creativos, fructíferos, originales de la literatura peruana. Y a la cabeza de esa importante época, que algunos se atreven a llamar nuestro pequeño siglo de oro, a la cabeza está César Vallejo, ¿no? Y es de él precisamente de quien vamos a hablar ahora. Hablaremos de César Vallejo en tanto recorremos sus poemarios, ¿sí? Sus poemarios. Pero Vallejo, cabe aquí una pequeña descripción del autor. No es solamente un poeta, ¿no? Es un escritor muy versátil que compuso importantes obras teatrales, ¿no? También es muy reconocido por sus escritos periodísticos, sus famosas crónicas también, y su narrativa, ¿no? Tiene relatos muy distintivos de nuestra literatura, muy importantes de nuestra literatura, como por ejemplo El Tungsteno, una de las primeras novelas, si no la primera novela, mismo Vallejo la calificaba de esa manera, ¿no? El Tungsteno como la primera novela proletaria del Perú, decía Vallejo, ¿no? Y luego está, por ejemplo, relatos como Fabla Salvaje, como Paco Yunque, por ejemplo, el libro Escalas Melografías, una variedad de textos narrativos que hacen de Vallejo también un escritor muy importante. Pero el temario nos pide trabajar la vertiente poética de César Vallejo. Aquí el tema, como les decía al inicio de esta sesión, es sobre todo poemas humanos. ¿Ya? Así que vamos a ir rápidamente hacia poemas humanos para ahondar ahí. Entonces, primero veamos rápidamente los periodos de la poesía de Vallejo. ¿Sí? Se suele dividir la poesía de Vallejo en tres momentos, ¿no? Un primer momento es de la etapa de influencia modernista, ¿no? Ahí aparecen los heraldos negros en 1918, aunque en realidad salen al 19, y sobresale por precisamente mantener, ¿no? Estos elementos modernistas. Luego está la etapa vanguardista, ¿no? Donde aparece Trilce, ya vamos a hablar de este libro, y lo concluye con la etapa de compromiso político, ¿sí? Aquí es donde vamos a encontrar a poemas humanos, ¿no? Uno de los textos claves y relevantes de Vallejo, ¿no? Entonces hay que tener, para ingresar a explorar los poemarios de Vallejo, hay que tener muy en cuenta este marco, digamos, ¿no? Del proceso literario de César Vallejo. Ujú. Muy bien, vayamos por el periodo modernista, o el de influencia modernista, mejor dicho, porque Vallejo no es un modernista en realidad. Quizás hasta lo podríamos ubicar en el posmodernismo, ¿no? Y esto también a partir de que se vincula él al movimiento colónida también, ¿no? Publica Vallejo Los Heraldos Negros, un poemario que, como dice aquí, continúa el legado modernista. ¿M? Sin embargo, ya en los heraldos encontramos nosotros textos de gran originalidad, ¿sí? Hay pequeños atisbos exploratorios del lenguaje que realiza Vallejo y que serán exploraciones, ¿no? Que serán consumadas en poemarios como Trilce más adelante, ¿no? Pero uno de los grandes aportes de Vallejo está en la temática, ¿no? En la quinta sección del poemario encontramos
un apartado que se titula Canciones del Hogar, en el cual se encuentran poemas que refieren esa nueva temática que irrumpe en la literatura peruana, ¿no? La provincia, ¿no? El mundo provinciano, el hogar. Recuerden ustedes cuando trabajaron Abraham Valdelomar, el movimiento colónida, ahí se subrayaba la importancia de la temática colónida, de la exploración, de la intimidad, del mundo provinciano, no solamente como una expresión personal de los autores, sino como un instrumento con el cual se enfrenta a una suerte de tradición que viene desde el siglo XIX, ¿no? Que era una literatura centralizada, una literatura que se concentra en la ciudad de Lima, una literatura de espíritu aristocrático. Entonces, Vallejo está en esa línea, ¿no? Y la temática provinciana y el mundo andino son claves también en ese devenir, ¿sí? Ahí tenemos un poemario, o un poema, mejor dicho, que retrata ese mundo del padre, la madre, la soledad del hogar, etcétera, ¿no? Muy bien, pero vayamos al siguiente poemario, que es Trilce. Trilce sale publicado en el año de 1922 y cuando se publica Trilce provoca una enorme conmoción. ¿Sí? ¿Por qué? Por un lado, hay un conjunto de escritores, intelectuales, ¿no? que reciben con los brazos abiertos a Trilce, ¿no? Em, pero también hay otro grupo de intelectuales o de escritores que critica muy duramente a Vallejo. Y se trata de un conjunto de escritores que, cuya crítica parte de su enorme sorpresa y de su falta de comprensión, porque no pueden entender cómo es posible que un escritor como Vallejo, que hace apenas 4 años publicó un poemario como Los Heraldos Negros, un poemario donde se afianza la tradición, o no afianza, no, se muestra la tradición, ¿no? Vallejo escribe sonetos, escribe tercetos, emplea el alejandrino, ¿no? Es decir, es un poemario tradicional, podríamos decir. ¿Ah? ¿Cómo es posible, no lo entienden, de que 4 años después de poemas de Heraldos Negros, Vallejo publique Trilce, ¿no? Y publique poemas como este de acá, ¿no? 999 calorías, rum, tras, pras, tras, serpentina caú del bizcochero, enjirafada al tímpano, quien como los hielos, pero no quien como lo que es. No pueden comprender por qué Vallejo quiebra de esa manera la sintaxis convencional. No pueden comprender por qué Vallejo emplea una ortografía caprichosa. En resumen, no pueden comprender por qué Vallejo ha derribado la gramática. ¿Sí? Y lo que en realidad no entienden es que Vallejo es preso del espíritu vanguardista, de que lo que describíamos hace un momento se está expresando en Vallejo, ¿no? Ese afán de encontrar un lenguaje nuevo, un lenguaje que le permita al escritor abordar los tiempos, ¿sí? Y para ello tiene que desechar lo anterior y llevar en actitud experimental, exploratoria, el lenguaje a nuevas dimensiones. Eso es lo que hace Vallejo. Trills es un laboratorio en el que Vallejo explora las capacidades del lenguaje y las lleva hasta momentos de enorme hermetismo, ¿no? En su afán experimental, Vallejo se vuelve muy oscuro en muchos de los poemas de Trilce, ¿no? Y eso es Trilce en realidad, ¿no? La búsqueda de la ampliación del léxico poético, del lenguaje poético. ¿M? Trilce es un invento, y no solamente el poemario, hasta el título es un invento, ¿no? Es una experimentación, es una búsqueda de originalidad, ¿no? Ustedes, estoy seguro, conocen muchas historias, leyendas sobre el origen de la palabra Trilce, ¿no? Aquella que dice, por ejemplo, que Trilce es la unión de dos palabras, triste y dulce, ¿verdad? Y tiene su historia también, ¿no? Otros que dicen que Trilce es la onomatopeya de los sonidos de las campanas, otros que dicen que Trilce es una alusión, una alegoría una alegoría religiosa, ¿no? A la Trinidad, ¿no? Y así, muchas historias sobre Trilce, sobre el origen de esa palabra. Lo cierto es que cuando un día le preguntan a Vallejo qué significa Trilce, Vallejo
parafraseo, claro, Vallejo le dice que no significa nada. Trilce le gustaba a Vallejo la palabra por el sonido, trilce, ¿sí? Y eso es en realidad el libro también, pura forma, pura expresión, que es, como lo vimos hace un momento, el objetivo principal del espíritu vanguardista, encontrar un lenguaje, una forma nueva, una expresión inédita en la literatura. Y eso es Trilce, ¿no? En esencia. Ahora, en cuanto al desarrollo de los temas, Vallejo también nos muestra a nosotros eh, una postura, una visión muy rica en Trilce. Acá les presentamos a ustedes algunos temas, pero hay que tratar de organizarlo y céntrense ustedes en la idea de la soledad. ¿Sí? Trilce es un poemario eh, del yo. Es una persona, es un poemario del sujeto, ¿no? Del individuo. ¿M? Y recuérdenlo, porque Poemas Humanos es un poemario de la solidaridad, es un poemario del otro, con el otro, la sociedad. En cambio, Trilce es del individuo, de la soledad. Y Trilce describe precisamente el padecimiento, el vacío, la soledad, el dolor, el sufrimiento, el aislamiento, eh, eh, la fragmentación, la deshumanización, la alienación del sujeto. Eso explora Trilce, ¿sí? Y Vallejo emplea algunos símbolos, algunos tópicos que emplea él para representar ese vacío, esa soledad, ¿ya? Porque entiendan ustedes que acá la palabra soledad no se refiere a no tener compañía. De eso no habla Vallejo simplemente, sino habla de un vacío existencial. ¿M? Y eso, por ejemplo, lo representa a través de símbolos como la cárcel, ¿no? Muchos de los poemas de Trilce hablan directamente de la cárcel y hay que entender, no como una referencia biográfica, ¿no? Porque como ustedes sabrán, Vallejo sí estuvo en la cárcel y es más, ¿no? Muchos de los poemas de Trilce, Vallejo los escribió precisamente en la cárcel. Pero en el poemario La cárcel, más que un elemento biográfico, es un símbolo, ¿no? El símbolo del encierro y la fragmentación existencial del ser humano. Es el abandono del ser humano. También hay otros símbolos que tienen que ver con la madre y el hogar provinciano, pero más que con ellos, estrictamente tiene que ver con su ausencia. Y este es el gran juego que realiza Trilce. Vallejo para expresar la profundidad de la soledad que padece ese individuo, lo expresa a través de la madre ausente, ¿sí? La madre es la que se menciona a lo largo de los poemas, pero es precisamente la que nunca aparece en el poema, ¿no? Es solamente esa expresión vacía, esa impotencia de su presencia, ese nunca estar lo que produce ese sentimiento de orfandad, de vacío, que es de soledad, ¿no? Que es el centro temático del poemario Trilce, precisamente, ¿no? Muy bien, nos vamos al periodo de compromiso político, ¿sí? La tercera etapa de, eh, de la poesía de César Vallejo. Aquí encontramos dos poemarios, España aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos. Dos poemarios muy afines en lo temático, en cuanto al estilo, tan afines que cuando se publicaron por primera vez, se publicaron juntos, ¿no? Aunque España ya había sido publicado antes, pero cuando sale publicado Poemas Humanos, se inserta España como si fuera una sección, ¿no? Pero luego, posteriormente, se independizan, digamos, estos dos poemarios. Así que sí, pues porque tienen muchos puntos en común. Pero temáticamente, España es un libro independiente, ¿no? España tiene como eje temático principal la guerra civil española, a través de la cual Vallejo declama su compromiso a la República Española.
Y es un poemario que canta precisamente la naturaleza, no solamente denuncia, ¿no? La guerra, ¿no? El enfrentamiento, sino canta también a la naturaleza humana y uno de los conceptos claves de esta etapa de Vallejo, la idea de de la solidaridad, ¿no? Ahí va, sí, de la solidaridad, precisamente a través de este poema que todos ustedes sin duda conocen, ¿no? Que es Masa, ¿no? Eh, es un poema muy conocido, ¿sí? Solamente lo resumo, ¿sí? Para ir directamente a poemas humanos, ¿ya? Se trata de la alegoría de cómo una multitud puede vencer la muerte, ¿no? El soldado herido logra vencer la muerte solo cuando todos sus compañeros, todos, no solo sus compañeros, sino todos los hombres de la tierra, le piden que se levante, ¿no? Solo ahí logra vencer a la muerte, ¿no? Y en ese sentido, el poema nos expresa, ¿sí? La manera como la solidaridad puede vencer inclusive el peor de todos los males. Y ese concepto precisamente es el que impregna Poemas Humanos. Poemas Humanos es un poemario de crítica a la sociedad, a las torturas, me refiero a la explotación, a la pobreza, al hambre, al padecimiento del ser humano, al dolor, ¿sí? Eh, pero es también, a partir de ahí, un poemario de la esperanza, es un poemario muy vitalista, porque Vallejo expresa ahí su compromiso con la sociedad, el compromiso de encontrar un camino, ¿sí? Que nos lleve a un futuro lleno de dicha colectiva. Y ese camino, el libro lo propone, es el trabajo como fuente de solidaridad, ¿sí? Es la solidaridad, ¿no? El camino que nos va a llevar, así como en el poema Masa, a vencer el peor de todos los males. Por ejemplo, y así es como se plantean muchos de los poemas de este libro, por ejemplo, ¿no? Eh, Siempre nos llevan al encuentro con el otro, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes en este poema de Vallejo, ¿no? Considerando en frío imparcialmente. No lo vamos a leer todo por el tiempo que nos queda, pero quiero enfatizar en cómo se muestra esa estructura, ¿no? Al comienzo, Vallejo empieza eh, describiendo, ¿no? Con pesar, con contradicción, con sorpresa, la naturaleza de la existencia humana. Y luego termina con una invocación, un llamado, un encuentro con el otro, ¿sí? Leamos el poema. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. Ajá. Vamos por acá. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente. Hasta aquí está viendo, está como analizando al ser humano, ¿no? En todas sus contradicciones, en toda su vida, ¿no? Y termina con estos últimos versos que dice, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Hay una estructura ahí que empieza, ¿no? Con la declamación del dolor, de la contradicción, de la existencia del hombre en la sociedad, en el mundo, y hay al final un encuentro, ¿no? Un acercamiento, ¿sí? Hacia el otro. Es, ¿no?
lo que Vallejo nos presenta a nosotros como idea, ¿no? La solidaridad, el encuentro con el otro. Ujú. Muy bien. En cuanto al estilo, ¿no? Poemas Humanos va a destacarse sobre todo por el empleo de la conversación cotidiana. Trilce era un poemario vanguardista, muy complejo, recargado, hermético. En cambio, aquí en Poemas Humanos, sin dejar de ser vanguardista, Vallejo ingresa con un lenguaje cotidiano, con un lenguaje, digamos, más coloquial, ¿no? Que permite un acercamiento al lector. Vallejo dramatiza en su poesía. ¿A qué se refiere? Que Vallejo dialoga. Vallejo muchas veces está llamando al lector, lo llama compañero, lo llama hermano, y está estableciendo esta suerte de diálogo que el poema nos plantea, ¿no? También Vallejo trabaja sobre la base de oposiciones, que viene a ser la manera en la que él construye la realidad, mostrando ideas contrapuestas, ¿no? La vida, la muerte, la riqueza, la pobreza, la alegría, la tristeza, el dolor, la alegría, son digamos, estrategias, ¿no? Una estrategia que Vallejo emplea para expresar esa realidad, ¿no? Y otro aspecto, lo vamos a ir aquí, por aquí, por aquí, es la incorporación de imágenes corporales. En Vallejo, el cuerpo tiene un rol muy importante porque es a través de esos elementos corporales, a través de los cuales Vallejo expresa el concepto del dolor, ¿no? Y lo recrea de forma alegórica o de forma simbólica, mejor dicho, ¿sí? El dolor a través del cuerpo. ¿No? Entonces, por eso la poesía de Vallejo nos muestra a nosotros, digamos, una abundancia de alusiones al cuerpo. ¿Sí? Muy bien, con esto llegamos a nuestro recorrido de esta semana 15. Les estoy presentando a ustedes las claves de la semana, ¿sí? Captura de pantalla, ¿sí? Y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad, ¿sí? Les agradezco muchísimo su atención. Repasen, revisen también el material y cualquier duda pueden recurrir a consultas académicas, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.